Bienvenidos a Este Oeste. De vuelta acá ya con ustedes. Semana pasada Carmen Ortiz nos hizo el favor de conducir de manera especial este espacio de Este Oeste. Estamos de regreso ya para discutir ahora temas de presupuesto. De hecho, esta semana, al inicio de la semana, Oxfam y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, hicieron una presentación. Juan Alberto Fuentes, Jonathan Mencos, habían otros invitados como Niret Montenegro, hablando de un término que ellos denominaron presupuesto justo. Vamos a hablar un poco acerca de ese concepto, pero en general vamos a hablar un poco acerca de cuánto presupuesto se requiere realmente para poder satisfacer muchas de las necesidades básicas insatisfechas que tiene el país, la población. Lo invito también a que vaya a Nómada. Nómada tiene una herramienta que sacaron, nómada.gt, donde usted puede un poco jugar a ser, no sé si ministro de Finanzas o presidente de la Comisión de Finanzas, porque no sé realmente quién al final pone esos números, pero usted puede ir ahí y tratar de armar su propio presupuesto con ciertas variables que ellos pusieron, y usted puede identificar qué es lo que le gustaría tener de cobertura, por ejemplo, en educación, en salud, en infraestructura vial, en vivienda o en seguridad, y en base a eso le da un número del presupuesto. 72,000 millones de quetzales es el número que se está hablando para ahora, y le doy la bienvenida a Abelardo Medina, que es analista de ICEFI, y a Claudia García, quien es analista de ASIES. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, Claudia. Mucho gusto. Abelardo, gracias por estar acá. Voy a empezar, yo sé que debería empezar con las damas, pero como quienes presentaron ese tema fue ICEFI, le voy a pedir a Abelardo que nos cuente un poco del concepto este de presupuesto justo. De hecho un hashtag, presupuesto justo, fue lo que lanzaron el día lunes. ¿Qué es el término presupuesto justo y de qué se trata esta iniciativa? Bueno, básicamente lo que ha estado haciendo ICEFI en los últimos tiempos es hacer una cuantificación de cuánto debiera tener como recursos el país para cubrir cada una de las necesidades que las personas de la población tienen. Debemos recordar de que la Constitución de la República establece ciertos derechos que el Estado debe cumplir para las personas. Dentro de ellos está el derecho a la salud, a la vida, el derecho a la educación, el derecho al deporte y todos estos elementos. De alguna forma, si nos damos cuenta que la Constitución establece todos estos derechos para las personas, implica que el Estado requiere de una determinada cantidad de recursos para atender esas necesidades, para atender esos requerimientos. Por esa definición, nosotros consideramos que el presupuesto justo debiera ser aquel presupuesto que es necesario para cubrir las necesidades de las personas. Por supuesto que entendemos claramente que hay una diferencia, especialmente en los momentos actuales, entre el presupuesto necesario y el presupuesto factible, que es el otro punto que debemos discutir. Pero en lo que sí estamos totalmente convencidos es que si realmente queremos atender las necesidades de la población, debemos avanzar hacia establecer un presupuesto que sea justo a las necesidades de la población. Claudia, para ir diferenciando los dos términos, el ideal o el justo que hacía Abelardo y el factible, que es donde en todo caso aparentemente hemos estado en los últimos años. Digo los últimos años porque del año 2000 por lo menos para acá, el tamaño del presupuesto como relación del Producto Interno Bruto ha variado entre 13.9 y 15.2.4, creo que es lo más que hemos llegado. O sea, pero se mantiene en una franja relativamente pequeña durante los 15 años consecutivos. El que se está aprobando en esta ocasión tampoco se sale de esa franja. Eso quiere decir que el tamaño del presupuesto en sí no ha pasado del 15%. ¿Eso es el presupuesto factible o es el presupuesto ideal? Yo creo que acá es el presupuesto al que podemos llegar, ¿verdad? Yo creo que acá no hay mayor diferencia entre el presupuesto que teníamos para 2015, que está actualmente vigente, y el que se está planteando para 2016. La diferencia es mínima y esa diferencia de unos 1.700 millones más o menos casi corresponde a las reservas que tiene el Banco de Guatemala asignadas. Entonces acá nos enfrentamos nuevamente a esta pregunta: ¿cómo va a ser el presupuesto del próximo año? ¿Nos va a alcanzar? ¿Va a ser este presupuesto ideal para cubrir todas las necesidades que tenemos en el país, que vaya si no son bastantes? ¿O es un presupuesto alcanzado, justo, que nos va a permitir cubrir solo gastos y que no nos va a permitir hacer inversión, ampliar, crecer un poco más? Ahora, por aquí tenemos un dilema. Hay varios dilemas, pero hay uno de ellos, es la rigidez del presupuesto. O sea, hay cosas que en el presupuesto ya están determinadas por norma constitucional o por ley. En algunos casos, la ley de IVAPAS, por ejemplo, cosas por el estilo, de cuál es su destino final. Carlos Lubin Omaña siempre ha argumentado que esa parte es la más compleja también, porque desde ese plan
poco se puede planificar si ya casi todo está puesto sobre la mesa, tal por ciento para el organismo judicial, tal por ciento para el deporte, tal por ciento para las municipalidades. Entonces, ¿cómo hacemos dentro de esa rigidez actual, que es a nivel constitucional mucho de eso, Abelardo, lograr encontrar, porque simplemente echarle más dinero al jarrón, de todos modos se tiene que dividir en esos porcentajes. Solo los remanentes son los que nos permiten dirigirlos un poco más en alguna línea. Hablemos un poco de esa rigidez y de cómo dentro de esa rigidez tratar de cumplir con esas necesidades. Bueno, hay que ser bien claro y completamente de acuerdo con Quique en la idea de que hoy del 100% del presupuesto, aproximadamente el 90% del presupuesto tiene rigideces. Básicamente las rigideces se ocasionan del lado del financiamiento, o sea, de cuando se obtiene una recaudación ya tiene un destino específico, pero también hay rigideces del lado del gasto, como por ejemplo la parte de salarios que no se puede omitir de la planificación en el corto plazo. Eso quiere decir que gran parte de nuestra planificación ha estado girando en torno a las rigideces, no en torno a los resultados que se obtienen de la aplicación de los recursos públicos. Por supuesto, es completamente entendible el establecimiento de rigideces porque lo que ha intentado el Congreso de la República desde hace muchos años es tratar de garantizar que la plata se destine a esas partes. Pero mientras no haya una real planificación en donde los recursos se orienten hacia ciertas áreas y que esas áreas estén brindando resultados que beneficien a la sociedad, va a estar muy difícil que lo logremos. Hablemos de un caso concreto. Por ejemplo, la Constitución establece que hay un porcentaje de los ingresos públicos que se tiene que llevar al deporte. Entonces, uno esperaría que como resultado de esa aplicación de recursos, los guatemaltecos fuéramos por lo menos tendríamos más recreación, más deporte a nivel popular. Porque no necesariamente implica que vamos a tener más medallas olímpicas. No. Porque no está destinado a que hagamos atletas de alto rendimiento. Es básicamente para deporte popular. Pero recreativo, escolar. Pero ¿cómo sabemos realmente de que los resultados de esos recursos se están obteniendo? Entonces es completamente correcto en el sentido de que haya una preocupación por el volumen de recursos mientras no se quede claro cuáles son las dimensionales de los resultados que se están obteniendo. Ahora, aquí hay una cosa adicional, Claudia, y es que salvo el caso de las municipalidades, que aquí sí hay una acotación en la Constitución, porque la Constitución, con la reforma del 93, les asigna un porcentaje de los ingresos del Estado, el 10%. Ahora, dice, y no se le puede asignar nada más, a menos que esté una ley específica. Pero tiene un techo, digamos, yo sé que se les da más porque se les da el IVA Paz, está designado para tal cosa, se les da el impuesto, se les dejó de administración el IUCI, se les da también un porcentaje del impuesto derivado del petróleo, de distribución derivado del petróleo, una parte del impuesto de circulación de vehículos, eso. Pero en todos los demás no establece techo, sino que dice, por ejemplo, al organismo judicial se le debe dar tal porcentaje, pero no dice que no se le pueda dar más. O sea, se le podría dar más si fuera política de Estado darle más. ¿Cómo manejamos esas rigideces? Porque cuando se habla de que subamos los impuestos, cada quetzal nuevo que entra ya 90 centavos de ese quetzal, a grandes rasgos, ya está destinado. No es tan cierto porque depende si fue de IVA. Si fue de IVA donde entró, una parte de ese IVA va al IVA Paz, a las municipalidades y demás, pero otra parte tiene que ir para esos porcentajes que habíamos hablado. Entonces, ¿cómo logramos, subiendo la recaudación, lograr que sí se pueda dispersar el recurso en las prioridades que puedan haber en ese momento? Claro, yo coincido con la opinión del licenciado Medina en el sentido de que el presupuesto es tan rígido que no nos da mayor espacio, ¿verdad? Dentro de la agenda nacional que propone ACIES para el próximo periodo, se establece o se sugiere de que este tipo de rigideces ya no se continúen dando, porque cada vez que se propone un impuesto nuevo, ya se le tiene un destino específico y lo que viene a provocar es que al final tengamos probablemente fuentes de financiamiento tan rígidas que si ya no se utilizaron, no se puedan cambiar y utilizar en algo que tengamos necesidad, ¿verdad? Y esto se vive actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, si ya se llegó a ejecutar cierto gasto y aún hay alguna reserva, esta no se puede trasladar a menos que se haga todo un trámite que ya nos resta tiempo, ya la ejecución se pone más lenta y yo creo que acá
también podríamos hablar de que podría ocasionar en algún momento un presupuesto que esté desfinanciado de tantas rigideces que se le van poniendo al presupuesto. Bueno, dijo ahora, y un tema que mencioné al inicio, pero quiero que lo retomemos en dos sentidos. Uno es el tamaño del presupuesto. O sea, yo decía que entre el 13.9 y el 15.4, 15.5, creo que es lo máximo de estos 15 años que han pasado, de esa franja, 1,5 puntos de margen ha habido entre el presupuesto más bajo del PIB contra el presupuesto más bajo en relación al PIB, más alto, perdón. Comparemos otros países en la región, ustedes que en el ICEFI han hecho el estudio en toda Centroamérica como mínimo, o en América Latina. ¿Qué porcentaje de relación del PIB tienen el resto de países de América Latina? Algunos ejemplos. Sencillo. Nosotros cabalmente al inicio de esta semana editamos el documento que se llama Perfiles Macrofiscales de Centroamérica, que contiene no solo los datos actuales, sino una estimación de cierre del año 2015 e incluye los datos preliminares del presupuesto para el siguiente año. En todos los países de Centroamérica, el tamaño del presupuesto del gobierno central, en esencia, es 20% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir, y eso es bien interesante, porque incluye Panamá, que aunque tiene una carga tributaria menor que Guatemala, por el complemento que goza del canal de Panamá, puede llegar a 20 puntos. Eso quiere decir que Guatemala anda por mucho por debajo del tamaño de Centroamérica. ¿Qué pasa si nos comparamos con los otros países? Guatemala es un país de los que se considera... Pero para ponérselo en perspectiva a la gente, 25% menos de gasto público que tienen esos países. Es correcto. Pero si queremos ser un poco más exigentes con el análisis, entonces podemos compararnos con los países de renta media baja, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En condiciones normales, estos países de renta media baja tienen un tamaño promedio del sector público de 33%, con una desviación estándar de 14%. Eso quiere decir que en promedio todos estos países de renta media baja oscilan entre 19 y 47% del tamaño del sector público. Diciéndolo de una forma muy clara, estamos en promedio 20%, 25% abajo por debajo del más chiquito, del más bajo límite para un país similar al tamaño de la renta de Guatemala. Esto lo que implica es que entonces no tenemos, porque hay un rezago. Lo que esto va generando es que año con año se genera un rezago en la inversión pública, en la inversión o en el gasto social, porque no alcanza para cubrir las necesidades del momento, pero seguimos sin cubrir. Por eso no bajamos la pobreza, por eso no bajamos la desnutrición, por eso no bajamos los problemas graves de capital humano que tenemos en el país, porque lo que estamos invirtiendo no alcanza ni para cubrir el estándar actual, mucho menos para disminuir los problemas actuales, Claudia. Ese es el problema de fondo, de verdad, para Guatemala. Sí. Retomando un poco el tema de estos porcentajes que se incluyen en la legislación guatemalteca, por ejemplo, en la Ley de Educación Nacional dice que el presupuesto para educación debe ser del 7% con respecto al PIB. Vemos que el de Guatemala a duras penas ha llegado a ser 3%. Entonces, vemos acá que... Y en salud la OMS habla que va a ser el 6% del PIB y estamos en 1.5, claro, 1.6. Sí. Y estas educación y salud son, creo que de los gastos sociales más básicos que urgen al país y que atienden, creo que a una gran mayoría de la población, y no logramos ni siquiera alcanzar los mínimos. Estas asignaciones no se dan nunca en el presupuesto de esta magnitud, ¿verdad? Por ejemplo, el 7% del PIB. Siendo educación un tema tan básico para el desarrollo del país, ¿verdad? Ya contar con capital humano que pueda ser productivo y que podamos pues ya no depender tanto de un gasto público, ¿verdad? Tengo que ir al corte, vamos a profundizar en esto. ¿Y el qué hace complicado? Tratar de seguir subiendo los ingresos con relación al PIB. Porque todos los años los ingresos del Estado suben. No ha habido un solo año, salvo el 2009, por ahí en medio, me acuerdo yo, justo en la crisis fiscal mundial, hubo un año que para efectos de números brutos sí hubo una pequeña baja. Pero fuera de ese año excepcional, en los últimos 15 años, todos los años sube el ingreso fiscal. Lo que pasa es que sube al mismo ritmo que sube el Producto Interno Bruto. O sea, más o menos a un 3,5%, a un 4,5% anualmente. Ambos números. ¿Eso qué hace? Que se mantiene estático el gasto con relación al Producto Interno Bruto. Tengo que ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca del presupuesto.
El tamaño sí importa, dicen los muchachos en este caso, porque sí tiene que ver al final con lo que se puede o no se puede hacer para poder mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Estamos hablando con Abelardo Medina, quien es analista de ICEFI, y Claudia García, analista de ACIES. Un tema adicional que nos queda es que obviamente hay dos formas de financiar el gasto público. Una por medio de recaudar, bueno, hay tres formas realmente. Una es por medio de la recaudación de impuestos o cualquier tipo de ingreso ordinario o extraordinario. La segunda a través de la venta de activos del Estado, que puede ser una fuente. Y la tercera, el financiamiento, el endeudamiento, ya sea interno o externo. Lo que más se critica en Guatemala son dos cosas. Desde afuera de los números. Son, uno, la inversión más baja de casi del mundo, nos señalan, pero dos, la recaudación o la carga tributaria, lo que entra de impuestos en relación al Producto Interno Bruto de Guatemala también. Hablamos un poquito acerca de eso, cómo se llega a ese número de carga tributaria, porque hay mucha discusión con respecto a aquí no tomamos el seguro social y en otros países sí lo toman en cuenta, lo que pagamos además en IRTA y en otras cosas algunos empresarios que no se ha tomado en cuenta porque no es del Estado, sino que es una cosa, digamos, privada, o el INTECAP, o sea, ¿dónde estamos realmente? Y de hecho hemos bajado otra vez en los últimos años a cerca de 10 nuevamente, Abelardo. Yo creo que la discusión es completamente válida. De hecho, hay tres conceptos, el que se llama carga impositiva, la carga tributaria y la carga fiscal. En términos generales, nosotros En las tres estamos jodidos. A todos le decimos carga tributaria, pero no todo es carga tributaria. Pero en las tres estamos jodidos. Por supuesto que sí. Ahí no hay problema. La carga impositiva es simplemente el pago total que hacemos de impuestos. En Guatemala vamos a terminar el año 2015, que estamos ahorita, con la carga impositiva más baja que hemos tenido en los últimos 15 años. Si nosotros nos remontamos a ver los datos, nos vamos a dar cuenta que en el año 2001 teníamos 10.3 de carga impositiva. Este año lo vamos a terminar en 10.2. Quiere decir que es el valor, incluso el año de la crisis, el año 2009, fue 12. exactamente 10.3 también. Quiere decir que todavía vamos a estar El por punto debajo. más alto que tuvimos, 12.1. 12.1 fue el año 2007, pero hay que ser bien honestos, fue el año de la aprobación de la ley antievasión, y lo que hizo la antievasión fue anticipar impuestos que venían de los 2 años que seguían. Entonces el año 2007 luce muy bueno, pero fue a costa de quitarle impuestos a los 2 años que venían. Que además tuvieron el problema del Que además tuvieron el mundial problema de crisis. financiero. Entonces solo es una ilusión. Cuando nosotros analizamos los mejores años, hemos estado al 11.5, 11.6% en impositiva. La carga tributaria, lo que tenemos que hacer para llegar a ese valor es sumarle el impuesto, los impuestos que pagan las municipalidades. En este caso, los arbitrios y el IUSI. Eso nos sube aproximadamente 1 punto del PIB. Y la carga fiscal, que es cuando nos hacemos comparables completamente contra el resto del mundo, es cuando le sumamos los pagos que se hacen por contribuciones a la seguridad social. Si sumamos todos, aproximadamente en Guatemala este año lo vamos a terminar en 12.5. Por supuesto, si nos comparamos contra países desarrollados, estamos realmente lejos. Están países de entre 30 y 40%. No, de hecho, por ejemplo, a los países con mayor grado de desarrollo, estamos hablando de cargas de 47, 50%. Pero si hablamos de Centroamérica, hablamos, por ejemplo, de una Costa Rica que en carga fiscal anda cerca de 27 puntos, mientras El Salvador, ya incluyendo la carga fiscal, incluyendo todo, anda cerca de 20 puntos. Nicaragua y Honduras andan cerca de 18. Lo que quiere decir es que nosotros sí, por alguna situación, y comprendo que gran parte tiene que ver con lo de la moral tributaria, somos muy reacios a pagar cualquier tipo de impuestos. Y vamos a hablar un poco de eso en este segmento más adelante, pero Claudia, oyendo esos números, parte del argumento constante, permanente de las gremiales empresariales es que lo que se necesita en Guatemala para que vengan más inversiones es que tengamos una carga fiscal baja. Bueno, tenemos una carga fiscal baja histórica, y de todos modos no vienen esas grandes inversiones. Ojo, sí somos un alto receptor de inversión extranjera o repatriación de capital propio de guatemaltecos que vienen de vuelta a Guatemala. Sí capturamos mucho. Pero esa carga fiscal baja no se ha convertido en una alta inversión privada de otros inversionistas o de los mismos guatemaltecos, Claudia. Sí, aquí hay dos cosas que quería mencionar. Primero, muchas veces la discusión es sobre si hacemos más profunda la piscina, o sea, le ponemos más impuestos o la hacemos más amplia, ¿verdad? O sea, abarcar
más personas que estén contribuyendo. Acá pues retomamos el tema de que no hay que pelear por aquel contribuyente que va a ir a pagar de forma voluntaria y que no lo hace muchas veces. Y con el tema que hablamos de la atracción de inversiones, muchas veces se cuestiona si este tipo de beneficios tributarios, de contar con una carga tributaria baja, en realidad es un incentivo para las empresas o para la inversión de venir y establecerse acá, o qué otros factores van a estar motivando la inversión, la atracción de inversión. Vemos que en igual países en donde la carga tributaria es alta, también llega la inversión. Entonces, creo que acá este tema de las inversiones debe de estar acompañado de qué beneficios nos va a dar adicionales. Porque aquí es donde viene este tema. A ver, aquí es el tema del huevo o la gallina, porque es, ok, dice, yo no pago más impuestos, voy a bajar el tema de porque se lo roban para dentro de un ratito. Yo no pago más impuestos porque los servicios que recibo son malos. Ahora, mi argumento es que los servicios que recibo son malos porque no pagamos suficientes impuestos y entonces no hay infraestructura y no hay capacidad de generar la calidad y cobertura de servicios que necesitamos, Claudia. ¿Cómo establecemos el huevo o la gallina? O sea, debemos invertir, tener una tasa más alta, ya sea fiscal, tributaria o como cualquiera de las tres que quieran incluir. Necesitamos una tasa más alta para poder generar las inversiones en infraestructura, en capital humano y en servicios ambientales para poder generar mejores condiciones de inversión, o generamos mejores condiciones de inversión y de eso va a derivar que van a haber más impuestos. Sí, yo creo o son lo mismo. Yo creo que acá el tema es ¿verdad? Están las condiciones para que, aparte de bajos impuestos, se dé una nueva inversión, porque han habido casos en donde la inversión se quiere dar, por ejemplo, no en el área central, sino ya en áreas... Bueno, Quetzaltenango, sí, Cobán o... que no cuentan con la infraestructura para albergar quizás un call center, por ejemplo, ¿verdad? ¿En qué edificios se van a poder albergar tantas personas? Entonces, esto probablemente va a desmotivar a que se incremente la inversión y, por lo tanto, ¿cómo hace el Estado para financiar este tipo de inversión, para contar con los recursos necesarios? Yo creo que lo primero es... poder contar con las capacidades para atraer esa inversión y no solo apostarle al tema de lo tributario, del beneficio, y ahí se va a poder aquí le voy a poner un ejemplo a los televidentes, porque, a ver, en Quetzaltenango llevan 12 años más o menos con el mismo alcalde, y la forma en que ha reelecto todo el tiempo es que tenía muy bajos los costos o las tarifas de agua y de energía eléctrica. ¿Cómo? Porque el INDE se lo estaba subsidiando, porque no le querían pagar al INDE la tarifa que debieran estar pagando, entonces una tarifa muy baja. Pero eso generó un problema grave, por ejemplo, en el tema eléctrico. Tiene 35 megavatios instalados Quetzaltenango, y si quiere crecer, por ejemplo, en call centers o en industria o lo que sea, esas empresas necesitarían una interconexión eléctrica de más capacidad para poder montar una fábrica, por ejemplo. No pueden. ¿Por qué? Porque la MUNI de Xela, que es la que tiene la empresa eléctrica municipal, no tiene capacidad de montar una subestación y comprarle más energía al INDE para venderle a la gente. Cosa que le digo, lo mismo está pasando en el sistema de transporte de la ciudad de Guatemala. Porque por no estar reinvirtiendo en el sistema de transporte, porque estamos subsidiándolo con cantidades tan bajas, lo hace que sea insostenible y entonces no se reinvierte en el sistema de transporte y eso hace que se deteriore el sistema de transporte. Entonces, el no cobrar las tarifas adecuadas o el no cobrar impuestos correctos hace que se deteriore la calidad de los servicios y de la logística y de la inversión para la producción en estos municipios. Si no se invierte, no van a llegar los inversionistas, Abelardo. No, absolutamente. Yo creo que aquí hay que analizar varios aspectos. En primer lugar, todos hemos platicado de la existencia de una Guatemala dual. No vamos a hablar de la Guatemala profunda. Vamos a platicar de una Guatemala dual, pero en este sentido es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte del Producto Interno Bruto durante muchos años, y particularmente los entes que han sido beneficiados de beneficios fiscales, son empresas que se dedican a la exportación, que no requieren de muchos servicios públicos y que prefieren tener mano de obra barata y sin calificación. Eso quiere decir que no les interesa que sus trabajadores tengan altos salarios y que tampoco dispongan de esos bienes. Estas empresas históricamente no pagan impuestos al extremo que la mayor parte de los exportadores del país todavía el día de hoy difícilmente alguno de ellos paga impuestos sobre la renta. El problema es que ese modelo que nosotros hemos subsidiado durante mucho tiempo, ese modelo de agroexportación, está entrando en o maquila o cualquier otra cosa. Hemos entrado en fuerte contradicción con un modelo de diversificación productiva en donde
captemos inversión extranjera que venga a poner tecnología de alto nivel, que venga a hacer explotaciones en donde requiramos mucha industrialización. ¿Por qué? Porque no contamos con los servicios. Y entonces entramos en conflicto, porque el mismo sector privado entra en ese conflicto en donde hay algunos que están de acuerdo con que sigan dándose beneficios fiscales, mientras hay otros, los más modernos y más sesgados hacia el sector comercial e industrial, prefieren que no se den esos beneficios porque les están limitando los servicios públicos que a ellos les da más rentabilidad. Entonces, el otorgamiento de beneficios fiscales sí es un freno al bienestar nacional, porque de alguna forma, como lo hace bien CEPAL en algunos de sus estudios, muestra que los impuestos en realidad son el 11º elemento que toman en consideración los inversionistas cuando van a invertir. De hecho, hay otros factores, por ejemplo, uno muy importante, el escaso desarrollo del mercado de capitales. Aquí hay un oligopolio en el sistema bancario que no permite que vengan nuevos inversionistas y que cuando requieran capitales tengan fuentes de acceso a una bolsa de valores. Entonces, cuando nos damos cuenta, no es solo el establecer... Bueno, si vamos a esa lista que decías, de hecho, incluso antes de estos temas está infraestructura, logística, capital humano preparado, saludable, sano y demás. Pero además, hay una cosa que es bien curiosa. Quiere una ciudad agradable donde van a llegar a vivir sus ejecutivos, que tenga calidad de servicios, interconexión de internet, telefonía, lugares de ocio. O sea, necesitan una ciudad donde va a venir un gerente de otro país que quiere vivir en una ciudad agradable. Entonces, Claudia, este tipo de cosas necesitan dinero para poder hacerse, se necesitan recursos para hacer esto. Entonces, hablábamos de cómo ampliar la base. En vez de ir más profundo en los que ya estaban, ¿cómo la ampliamos? Pero, más o menos, si el 80% de la población económicamente activa gana menos de 4,000 quetzales al mes, ¿a quién más le vamos a ir a cobrar impuestos? Esa es un poco la siguiente pregunta. Entonces, si tengo gente que gana de 3.999 para abajo, y ahí está el 80% de la población, ¿a quién de ellos le vamos a ir a cobrar impuestos? Yo creo que aquí nos enfrentamos nuevamente a este círculo del que hablamos, ¿verdad? Entonces necesitamos crear puestos de trabajo que bien pagados. Claro, bien pagados. O sea, de arriba de 4,000 por lo menos. De buenas condiciones, de que no sea solo de subsistencia, de que mi sueldo solo me alcanza para comer, ¿verdad? Entonces, para cubrir mis necesidades básicas. Acá nos enfrentamos nuevamente a que solo una parte de la población está pagando cierta cantidad de impuestos o está recibiendo una carga tributaria, una carga tributaria que es alta para lo que recibe. Vemos que a pesar de que se da una actualización tributaria en 2012, en donde se busca que el impuesto sobre la renta sea más progresivo, hay algunos cambios en las tasas del impuesto sobre la renta que en alguna parte lo vuelven un tanto regresivo. Regresivo, haciendo ver que vuelve a cobrarse más al que menos tiene en comparación con el que más tiene. Ahora, aquí hay un tema que Abelardo, que es, a ver, cuando hablamos de ampliar la base, tendríamos que poder tener más gente que gane más de 4,000 quetzales, pero el salario mínimo, o poniéndolo al revés, la canasta básica es más o menos 1.3, 1.4 veces el salario mínimo. O sea, el que gana salario mínimo no cubre la canasta básica de todos modos. Y de todos modos pretenderíamos que pagara impuestos sobre eso cuando ahí está el 80% de la población económicamente activa. Sí, pero es que la verdad es de que ampliar la base tributaria viene en varias dimensiones. En primer lugar... Pero mucha gente se refiere a eso. Y cuando oye estos números, dice, entonces sí, no hay como cobrarle a esta gente. No. O sea, hay que recordar que es cierto que el número de personas que pagamos impuestos en Guatemala, ya incluyendo todos los que son sujetos pasivos del IVA, somos más o menos 3 millones de personas. Pero entonces decimos, bueno, ¿y cómo hacemos, como dice Claudia, para hacer más amplia la piscina, verdad? Pues relativamente sencillo. El primer elemento es la eliminación de los beneficios tributarios que no tienen sentido de ser. Porque hay empresas que han estado viendo beneficiado durante muchos años sin que al final para el país hayan visto mejores resultados. Pero también debemos reconocer, porque esos mismos beneficios tributarios han creado mecanismos de elusión tributaria que aprovechan muchos empresarios a través de fundaciones, asociaciones, para no pagar impuestos. Por ejemplo, de acuerdo al último estudio de la SAT en materia del gasto tributario, nos damos cuenta que ya no es tanto solo el sector industrial el que recibe estos beneficios, sino que son asociaciones civiles las que se están beneficiando de esto. Que hacen una función empresarial, correcto, pero escondida dentro de una estructura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De entrada, eliminar
todos los mecanismos de beneficios fiscales o por lo menos restringidos. Pero ahí lo que vamos a hacer es que hay empresas que hoy están pagando menos impuestos de lo que deberían estar pagando. O personas que hacen acciones comerciales que por la figura legal que utilizan están pagando menos impuestos. Claro. Pero subir en 1 millón de personas, las personas que paguen impuestos, primero tendríamos que subirle su capacidad adquisitiva para que puedan pagar impuestos. Son personas, sí, por supuesto. No, individuales, yo te decía personas individuales. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de que cerca, de acuerdo a las estadísticas de la Administración Tributaria, cerca del 60% de las empresas hoy reportan pérdidas en el país y no pagan impuesto. ¿Pero por qué es eso? No porque la tasa marginal sea pequeña, sino porque la sumatoria de las deducciones que tienen de los escudos fiscales que les permite la ley exceden por mucho a los que están establecidos en otros países. Entonces prácticamente no se paga impuestos. Y por supuesto, sector informal. Vamos a entrar en ese tema ahorita, vamos a ir al corte y regresamos con ese tema y el tema de la moral tributaria, la moral de pago, que se vincula también con lo que un amigo definió alguna vez como el fraude patriótico. No pago impuestos para que no se los roben. Voy al corte. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste. Este último segmento vamos a hablar de 2 temas en particular. 1, la economía informal, que ya mencionaba Abelardo. Y 2, esa moral de pago. La gente que dice, yo no pago impuestos para que no se los roben. Esos 2 términos. Vamos a empezar con Claudia, el tema de la economía informal. Porque una forma de ampliar la base, hablando del sector empresarial, es la parte que ya nos decía Abelardo, de una serie de extensiones o de deducciones que se pueden hacer, que hacen que, aunque una empresa haya tenido en la práctica una utilidad, por una de esos efectos contables más que otra cosa, se le permite deducir lo que sería su utilidad y, por tanto, paga menos impuestos sobre la renta. Pero 2, es el sector informal. La gente dice, venden millones de quetzales al año, representan entre el 70 y 75% de la economía del país y no pagan impuestos, dice. ¿No paga impuestos la economía informal? Sí, paga impuestos, por supuesto, porque a pesar de que es informal, en la parte de su proceso, en lo que estén involucrados económicamente, acuden al sector formal y de alguna forma pagan impuestos. Pongamos el chuquero, un chuquero que está en la esquina que no emite factura, porque no nos emite factura. La gaseosa que nos vende, la salchicha que le pone al hot dog, al chuco, el pan que usó para ponerlo. Sí. Tal vez dejemos fuera el aguacate y el chirmolito que hizo, que tal vez ese... El repollo, porque tal vez lo compró en el mercado y no sabemos cuál era su procedencia. Pero esos 3 primeros, o sea, la gaseosa, la salchicha o el chorizo y el pan, se los vendió una empresa muy formal. Claro, sí, y él tuvo que pagar IVA. Se le facturó esa empresa, aunque no le entregue la factura, emitió una factura especial o algún mecanismo. Exacto, sí, está afecto al pago de un impuesto. En este sentido, erróneamente pensamos que este sector no paga ningún impuesto cuando sí lo está haciendo. Lo que pasa es que cada vez se vuelve más habitual incorporarse a una actividad informal porque es el único espacio en donde se encuentra para obtener ingresos y poder así subsistir. Pero voy a regresar al mismo ejemplo que estaba poniendo, porque muchos de ellos son parte de una estructura, no es nada informal, o sea, hay una estructura muy formal. Y hay un grupo de empresarios que son dueños de las carretas y que son los que consiguen la proveeduría de todas las salchichas, de todos los panes, de todo el queso, de todo lo que le van a poner y lo colocan en el lugar. Y en la práctica, el muchacho que está ahí en la carreta de chucos es un empleado realmente de este grupo empresarial. Entonces, ahí sí hay una simulación que se está generando, donde ese grupo empresarial, en todo caso, sí debiera poder estar sujeto al ISR, que el chuquero individual no está sujeto al ISR. ¿Por qué? Porque lo que le hacen es que hacen una simulación de que le alquilan la carreta. Y en base a los hot dogs que le dejaron y a los que vendió durante el día, le cobran una tasa durante el día y un porcentaje es lo que se queda a él. Ahí hay un mecanismo que se está usando que no es nada informal. Es muy formal el mecanismo, Claudia. Claro, sí. Acá lo que observamos es que definitivamente el consumidor de estos chucos igual va a pagar un impuesto. Pagó IVA, porque igual cuando pagó el IVA de la salchicha, pagó el IVA del pan, pagó se el le IVA trasladó. No sabemos si al final de esta cadena el impuesto va a regresar a la SAT, va a ser recaudado de alguna manera o en una parte de la cadena se va a perder. En algunos estudios podemos observar que sin duda alguna hay evasión de varios impuestos, el IVA no queda fuera de esta evasión. Observamos que
dejemos de lado el ejemplo del chuquero, a donde fue a comprar los aguacates, el repollo en estos mercados, o sea, las transacciones no son de 10 o 100 quetzales, o sea, acá hay transacciones De miles de quetzales. de miles de quetzales que no Que están... a pesar de que son en el mercado, en teoría debieran tener factura. Ajá, y acá se pierde dentro de la cadena que se traslada este impuesto a la recaudación. Porque aquí hay un tema, Belardo, que va más allá del IVA, porque lo que dice Claudia del IVA es cierto. O sea, si vino la embotelladora X que le vendió las gaseosas, aunque el muchacho no le pida factura, le emite la factura, porque ya está en el control electrónico, ya emitió factura. Pero lo que sí no emite ese muchacho es una factura él, y con lo cual se genere contabilidad para poder tener que pagar impuestos sobre la renta, por ejemplo. Entonces, olvidémonos del chuquero en sí mismo, pero si son 500 carretas de chucos, y el margen de cada uno de ellos le dejó a alguien que está hasta arriba de esa estructura una utilidad X, sobre esa utilidad X no está pagando impuestos. Absolutamente. Ese sí es cierto. No, de hecho, afinando un poco las cifras, el Banco de Guatemala recientemente, su presidente interino, dio a conocer que la economía informal es aproximadamente el 30% de la economía total del país. Lo que sucede es que aproximadamente el 70% de las personas trabajan en esa economía informal. Correcto. Entonces, la mayor... Que es un término, a ver, decir los números otra vez porque es un término que nosotros tenemos confundido en muchos... Sí, es correcto. O sea, según el presidente interino del Banco Central, aproximadamente el 30% de la economía está en el sector informal, pero el 70% de las personas trabajan en esa economía informal. Entonces no son los mismos números. No quiere decir que al incorporar al sector informal vamos a mejorar la recaudación en 70%, nada que ver. Pero Claudia mencionaba algo muy importante. Lo que sucede es que en realidad hay dos segmentos en el sector informal. El segmento de sobrevivencia, que le decimos nosotros, en donde básicamente hay trabajadores o personas que se dedican a actividades comerciales de pequeña monta, porque de algo tienen que vivir, porque no se mueren de hambre. Pero también hay sectores estructurados, afinados, dentro de los que están los coyotes que se dedican al intercambio de productos agropecuarios y que pasan recogiendo en todo el país. Y se ganan un arbitraje en el camino. Por supuesto. Pero ese arbitraje no está reportado en ningún lado. Absolutamente, pero no solo eso. Si nos damos cuenta, una de las grandes fuentes de suministro de mercancías del sector informal es el contrabando, ¿verdad? Y el contrabando, todos sabemos en dónde venden contrabando a nivel nacional. Aquí mismo en la capital sabemos que el que va al guarda, que el que va a la mate, la presidenta está comprando productos de contrabando. Pero ninguno le entra a eso. ¿Por qué? Porque incluso a nivel municipal hay protección para esos mercados. ¿Qué es lo que significa? Realmente estamos completamente de acuerdo que al sector informal hay que tratarlo de incorporar, pero van a haber personas como estos sectores bien estructurados, bien afinados, que no van a tener ningún interés de participar en la tributación. Y las personas que son trabajadores de ellos, aunque los incorporemos, ellos estarían fuera del margen mínimo salarial. Eso quiere decir que sí hay recaudación para hacer por allí, pero más que todo va a tener que ser un enfoque más social, más de gobierno, que un enfoque de simplificación económica. Porque hay un tema solo para que comprendamos el concepto que usted estaba manejando hace un momento. A ver, el taxista, el chofer de bus urbano o extraurbano, cualquiera de los dos, el chuquero, por poner esos tres ejemplos, los tres funcionan bajo un modelo muy similar. Les alquilan la carreta de chuco, el taxi o el bus, un empresario que es dueño de una o más de esas unidades, ya sea de la carreta de chucos, del taxi o del bus. Cuando se los alquila, el que lo alquiló el piloto, cubre los costos de operación del día, después de que sacó sus ventas, cubre sus costos de operación y le paga su alquiler del día al dueño del bien, es correcto, del bien de producción. Ajá. En este caso sería o la carreta de chucos, o el taxi, o el autobús. Pero entonces el empresario que recibió ese dinero está recibiendo dinero sin estar facturando por esa venta que hizo. Ni paga impuestos sobre la renta. Y está haciendo lavado de dinero. Porque aunque usted no se ha dado cuenta, si usted es uno de esos empresarios, usted está haciendo lavado de dinero, porque está depositando dinero en sus cuentas que no tiene justificación alguna de cómo lo obtuvo, porque no documentó la transacción que hizo con el que operó el bus, con el que operó la carreta de chucos o con el que operó el taxi. Ahora, vayamos a la moral de pago, que nos quedan pocos minutos en el programa para hablar. Cuando le decimos a la gente hay que pagar más impuestos, la gente dice es que yo no quiero pagar más tasa, yo no quiero pagar impuestos porque se los roban. Y el comisionado Iván Velázquez decía, necesitamos más impuestos, otra vez un impuesto dirigido, porque es un impuesto dirigido para el sistema de justicia. ¿Para qué? Para poder perseguir mejor a los corruptos, dice él. Pero la gente dice, yo no quiero pagar más impuestos, si hay corrupción, que limpien la corrupción primero.
¿Cómo se limpia la corrupción sin dinero? Sí, la idea que lanza el comisionado seguramente venía de algún pacto al que se llegó en su época en Colombia. Pero en donde... Colombia, Álvaro Uribe, cuando vino acá en el 2010 en el ENADE, dijo: yo le pedí a los empresarios que pagaran un gran impuesto sobre el patrimonio dirigido a la justicia, y eso iba a ayudar a pelear o a luchar contra la corrupción. De eso toma la idea Iván Velázquez Gómez, obviamente. Claro, sí. Vamos a ver que son contextos diferentes, aunque muy similares, en donde actualmente o coyunturalmente hablar de incrementar un impuesto, de pagar más impuestos o de siquiera cumplir con las obligaciones que tenemos y no irnos a eludir, es muy difícil, porque no sabemos a dónde están yendo estos impuestos con las carencias que hay en salud, en educación. Entonces, sin duda alguna, para poder controlar que el gasto sea el adecuado y que el dinero sea destinado de forma adecuada, sí necesitamos fortalecer un sistema de justicia que nos permita pues combatir todo este sistema ilegal que se ha creado paralelamente en las instituciones. Es, yo creo que un problema muy profundo y que sí requiere de recursos, pero ¿cómo los vamos a justificar? Únicamente siendo conscientes de que hay una necesidad fuerte de financiamiento. La gente dice: no pago porque se lo roban. El comisionado lo que dice es: paguen para poder perseguir a los que se lo roban. ¿Dónde encontramos un punto medio de eso, que la gente confíe? Yo creo que el presidente electo tiene una oportunidad de oro. De alguna forma, nosotros en ICEFI creemos de que, si bien es cierto, hay un serio daño a la moral tributaria a partir del año 2012, un ejemplo claro es de que la evasión en el IVA, según nuestros cálculos, ha subido de 34 puntos a 41.5, que esperamos termine este año. O sea, unos 8 puntos de aumento del IVA, tal vez unos 10.000 millones de quetzales que las personas no han querido pagar. También es cierto de que debemos hacer algún esfuerzo si realmente queremos una Guatemala mejor. Si nos damos cuenta, como lo platicamos antes, que para tener una buena educación necesitamos 7 puntos del PIB, para tener una buena educación, salud, perdón, necesitamos otros 5 puntos, y si para tener un buen sistema de justicia necesitamos 2, y para seguridad necesitamos otros 3, entonces nos vamos acercando a 20% del Producto Interno Bruto. Eso significa de que, si bien es cierto, en ICEFI estamos completamente de acuerdo que hay que profundizar y perfeccionar los controles para que las personas paguen impuestos. Un ejemplo es darle acceso a la información bancaria para fines tributarios a la administración tributaria. Todo el mundo sabe que uno de los mecanismos favoritos de evasión tributaria de algunos empresarios es el tener doble contabilidad de dobles registros. O, por ejemplo, tener un efectivo control sobre los precios de transferencia, porque muchas de las exportaciones que se van de Guatemala se van a precios mucho más bajos de lo que realmente están llegando. ¿Qué es lo que se llama el transfer pricing? Que Es transfer vigente pricing. Recientemente, pues, absolutamente, absolutamente. Entonces, mecanismos para combatir la evasión y la elusión, lo que hay que hacer es ponerlos en práctica. Pero si esto es una cuestión de plazos, y así lo vemos nosotros, nosotros podemos simplemente quedarnos esperando a que el nuevo presidente, si Dios lo permite y su cuerpo de colaboradores lo logra, hacer más eficiente el sistema de justicia, el sistema de administración pública, y tener más recursos para poder hacer que la justicia llegue más allá, y nos esperamos 4, 5 o más años para lograr eso, o lo hacemos al revés. O sea, contribuimos temporalmente al pago de algo que posteriormente va a tener mayores réditos. Nosotros creemos que en esta oportunidad lo que sí ha sido muy claro es que el Ministerio Público y la CICIG han tenido resultados como difícilmente habíamos visto en este país en años previos. Entonces, si bien es cierto, eso no implica que la administración pública como tal, tenga un mayor nivel de eficiencia, creo que darles más recursos a estos entes en este momento es una buena idea para tener mejores resultados en el futuro. Comentario final de eso, Claudia, en el sentido de que estamos hablando siempre del círculo. ¿Por dónde rompemos ese círculo? Bueno, yo creo que Abelardo dice algo importante, ¿verdad? Aquí estamos viendo resultados
de justicia, de lo que estamos buscando, ¿verdad? Que se elimine la corrupción, que nuestros impuestos tengan un mejor destino, y yo creo que si estamos observando que hay resultados, probablemente vamos a estar más anuentes a pagar y a ser pues un contribuyente voluntario. No estamos dispuestos a dar un salto al vacío. No, el país O no sea, está el dispuesto. guatemalteco en general. El guatemalteco en general no está No está dispuesto a un dispuesto a salto al ese vacío. salto al Y precisamente Ese por salto al eso vacío me decía- refiero a que confíe en que se No. van a usar bien los recursos. No, yo creo que definitivamente el crear un impuesto específico, temporal, para justicia, aunque yo tampoco soy muy amigo de las rigideces presupuestarias, creo que es un buen momento, Temporalmente. es un muy buen momento para lograr que este sector se restablezca y que logremos más confiabilidad en el sector público. Gracias, Abelardo. Gracias, Claudia. Les agradezco que nos hayan acompañado una vez más acá en Este Oeste. Los esperamos acá la próxima semana nuevamente. Gracias. Dios los bendiga.